Uno de los mejores jugadores del Barça de Rijkaard y del Oporto de Mourinho fue, sin duda alguna, Deco. El centrocampista luso brasileño fue además bicampeón de la Champions y el mejor de Europa en su puesto durante varias temporadas. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera del jugador que, a pesar de tener unos inicios complicados, terminó siendo un referente en cada equipo que jugó. Deco se formó como futbolista profesional en la cantera del Corinthians, debutando con el primer equipo en 1996. Un año después, tras ser cedido a la tercera división brasileña y despuntar considerablemente, cruzó el charco para fichar por el Benfica. El club luso, que no confió en él, lo cedió directamente al Alverca de la segunda división portuguesa. Pese a todo, la temporada de Deco fue espectacular, siendo pieza clave en el ascenso del equipo a primera división gracias a sus 14 tantos. El Benfica, que seguía pensando que el jugador no tendría calidad suficiente para despuntar en Europa, lo terminó cediendo al Salgueiros, equipo recién ascendido a primera división. Tras solo haber disputado 13 partidos en primera con su nuevo equipo, el Porto descubrió en Deco la calidad que otros no habían sido capaces de ver. En 1999, el Porto terminó fichando al jugador a cambio de 8 millones de euros. Aunque en los primeros meses su rendimiento fue discreto, Deco empezó a carburar y poco a poco a demostrar su calidad con el paso de las temporadas. Ya en 2002, Mourinho asumió los mandos del conjunto luso y fue convirtiendo al Porto en uno de los mejores equipos de Europa. Con The Special One, Deco terminó siendo uno de los grandes centrocampistas del panorama futbolístico y el ídolo inconmensurable en Dragao. Además, en 2004, puso el broche final conquistando la Champions League frente al Mónaco, y siendo él elegido como mejor jugador del partido con gol incluido. Situado en la élite del fútbol mundial, el Porto empezó a recibir ofertas millonarias por el jugador. Finalmente, el proyecto del Barcelona fue el que más convenció a Deco y terminó fichando por el conjunto catalán en el verano de 2004 a cambio de 21 millones de euros. En el Barça de Ronaldinho tuvo que cambiar su rol de estrella por el de centrocampista total, con obligaciones tanto en ataque como en defensa. Aún así, Deco supo aclimatarse perfectamente al equipo, deslumbrando con sus detalles técnicos y con su capacidad defensiva, lo cual le hizo convertirse en titular indiscutible al poco de su llegada y uno de los favoritos de la afición. Atención ese balón de Deco, el decodificador, balón. En el conjunto culé, el portugués se alzó con una gran cantidad de títulos. El más destacado fue el de la final de la Champions de 2006, ya que disputó los 90 minutos y significó su segunda orejona. Tras 4 temporadas vistiendo la camiseta azulgrana, las lesiones comenzaron a aparecer y con ello la pérdida de minutos. Por tanto, Deco decidió poner punto y final a su etapa en Can Barça y afrontar un nuevo reto. En junio de 2008 termina fichando por el Chelsea a cambio de 10 millones de euros. Su periplo en Stamford Bridge fue como una montaña rusa. Comenzó con un inicio estelar, siendo uno de los jugadores que más aportaban en ataque en el conjunto londinense, pero una vez más las lesiones comenzaron a aparecer, lo que le llevó a quedar relegado en un segundo plano hasta la llegada de Ancelotti al banquillo blue en 2009. Con el italiano como técnico, Deco volvió a mostrar su mejor versión y consiguió, junto con su equipo, el título de la Liga y la FA Cup en 2010. Ya en el verano de ese mismo año, decidió volver a su país natal y fichó gratis por el Fluminense. Nada más llegar, ganó el campeonato liguero en su primera temporada, y aunque en menor medida, siguió dejando detalles de calidad en una gran cantidad de partidos. Tres años después de su llegada, decidió colgar las botas a sus 35 años, poniendo fin a una larga y exitosa carrera como futbolista. Tras su retirada, ha participado en varios partidos de leyendas y además se ha dedicado al mundo de la representación de futbolistas gracias a Jorge Méndez, que fue su agente durante su etapa como deportista. Deco siempre será uno de aquellos jugadores que quedarán en el recuerdo, especialmente de aquellos que le vieron desplegar su fútbol sobre el césped de Dragao y del Camp Nou. Y nada más que añadir sobre el portugués. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, sus palmares hasta la fecha, y os invito a que suscribáis al canal si os ha gustado, deis un like y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido el vídeo y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.